Bienvenidos, bienvenidas a todos a este su podcast. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Queremos recibir con un fuerte aplauso Arturo Rivadeneira. Arturo, bienvenido al podcast. Néstor, muchas gracias por la invitación. La verdad, he estado contando ya los días y las horas como para acompañarte en este podcast y sobre todo también compartir algunas recomendaciones del tema que vamos a abordar el día de hoy. Súper bien, Arturo. Oye, Arturo, mucha gente a lo mejor te conoce en diferentes plataformas, en diferentes países, ya te han visto en diferentes escenarios, pero a ver, la gente que a lo mejor se está integrando al podcast, que está conociéndonos, Arturo, ¿cómo podrías describirte? ¿Quién es Arturo Rivadeneira? Bueno, muchas gracias de todas maneras por ese intro, Néstor. Definitivamente más que mi familia que me conozca bastante bien, diría, hay otras personas que les gusta mucho lo que hago. Básicamente, ¿cómo describirías a Arturo? Se fundamenta mucho en ser una persona bastante apasionada Ujú, con el servicio de las mejores prácticas de empresa de estructura familiar, apasionado en el sentido también desde la dinámica del servicio, ujú. buscando siempre la unidad y sobre todo también la forma de poder cuidar mucho ese legado de muchas de las familias empresarias. En este caso, mi especialización es más desde empresas familiares. Ok, Arturo, ¿cómo llegas a esta especialización? Hay una carrera que habla acerca de las empresas familiares. ¿Cómo llegas a este punto, no, de tu vida de dedicarte a apoyar, a coachar, a acompañar a empresas familiares? Sí. Bueno, Néstor, te comento que pues hace ya aproximadamente 10 años atrás estuve trabajando muy fuertemente en el negocio familiar Ujú, y desde una edad temprana también empezamos a generar sinergias y palpar toda la radiografía o las características del mundo de empresa familiar con mis padres y sobre todo con mis hermanos. Y justamente en esa sinergia de trabajar en familia, esa parte de las emociones, esa parte del compromiso, de poner alineaciones sobre el tema de los diferentes roles, llamó mucho la atención. Y justo a medida que iba creciendo, vi que la necesidad también de evolucionar la empresa familiar era muy importante y obviamente también me llamó mucho la atención esos retos, ujú. ¿ok? A medida que íbamos marcando. Y me siento muy conectado porque también en el pasado estábamos viendo la dinámica de, pues, pues, ¿a quién le hace caso a mi papá Ujú. en el tema de inversiones? O de repente yo tengo una idea o entre los hermanos, ¿quién gana más? Y así sucesivamente. Pero al final de cuentas me llamó mucho la atención la génesis de toda esta parte del mundo de empresas familiares. En mi caso, Ujú. fue desde la experiencia propia a una edad muy temprana y obviamente empezó a llamar la atención de cómo a nivel de amistades y familiares diversos buscaban de una u otra forma que les ayude de una forma muy empírica Okey. o dar las recomendaciones o consejos sobre el mundo de empresa familiar. Entonces, fue bastante retador en ese sentido. Guau, qué Sí. interesante, Arturo. Arturo, ha sido, pues, ha habido una historia ahí que se ha ido fraguando. Eh, ¿Por qué México, Arturo? ¿Cómo llegas a México? O sea, con esta experiencia, con este bagaje, ¿cómo llegas a México? ¿Qué Sí, te trajo por acá? sí. Bueno, además de ser México un país maravilloso de una calidez humana, Ujú. también veo que geopolíticamente hablando, tiene mucho conocimiento de las mejores prácticas de empresas familiares, Okey. sobre todo por la historia de grandes empresas familiares. Entonces, me llamó mucho la atención el conocimiento que tienen aquí, ese lado más también afiliativo, ese lado más de cultura, de tradiciones, de la unidad familiar, Okey. de todos los valores. Y obviamente a través también de una oferta de trabajo, estuve postulando y ya fue un proceso muy extenso de Ujú. aproximadamente un año. Guau. Y pues todo fue una sorpresa casi a vísperas de la pandemia. Entonces acepté el reto y hoy por hoy estoy aquí en este maravilloso país. Oye, Arturo, entonces, previo a la pandemia, te aceptan, vienes, llega la pandemia, ¿y Sí, ahora qué hacemos? Apenas sí, empezaban a sí, arrancar y todos los proyectos. sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, fue bastante arduo por la dinámica de cambiarse de un país a otro Ujú, y justamente a vísperas también de la pandemia. Había algunas empresas familiares que también estaban llamando a nivel de las líneas de consultoría o de servicios en consultoría de empresas familiares y también tuve la oportunidad de
de buscar este cambio, pues apoyado también una universidad de prestigio, Ujú. que es la Universidad de Monterrey. Y la Universidad de Monterrey, nosotros tenemos un centro de empresas de estructura familiar Okey. y evidentemente en este proyecto, pues obviamente lo manejó de un proceso muy dinámico, muy formal, donde aprovechamos toda la dinámica de ese relevo de país y sobre todo de dirección en su momento, ¿no? Guau, qué Sí, reto, ¿eh? Qué reto. Desde empezar a manera personal, sí, profesional, no sí, solamente un cambio de país, sino enfrentar el reto de una pandemia sí, en medio de un desarrollo de sí, proyectos. Guau, no cabe duda que la resiliencia la pudiste trabajar, pero a más no sí, poder, ¿no? sí, sí. Fue bastante importante también destacar de que cuando se dan las oportunidades Ujú, así, cuando las sueñas y conectas todas las variables de una ecuación perfecta, obviamente hace que también todo se vaya alineando. ujú. Entonces, fue un proceso bastante también oportuno, donde la verdad todavía tenía mis pequeñas dudas, sobre todo porque un cambio ya de país. Ujú. Pero al final de cuentas todo se alineó perfectamente y pues hoy por hoy estoy aquí en este bello país. Justo es eso, ¿no? Cuando las cosas se van alineando, Sí, cuando se van dando de manera fluida, dices tú: "¿Sabes qué? Es por aquí". sí, Y cuando no, que la quieres forzar y estás intentando que se dé y sí. que no se puede, no es el momento a lo mejor, Sí, o sí, no sí, es por sí. ahí simplemente, Sí, ¿no? sí. Oye, Arturo, nos estás hablando del tema de las empresas familiares. Ujú, ¿Qué diferencia hay entre una empresa familiar y otro tipo de empresa? ujú. ¿Por qué se les llama empresas familiares? ¿Cuál es el tema? Bueno, en primer lugar, las empresas familiares por concepto tienen una característica de que a nivel de su propiedad o de las acciones, Ujú, en su mayoría son conformadas por un núcleo o varias familias. okey, Es decir, que las familias tienen el control mayoritario o ujú, de acciones. Y evidentemente al menos un integrante de la familia está vinculado en la alta dirección. Eso por concepto, pero al mismo tiempo también vemos que una de las gran diferencias de empresas de familia a no familiares es que obviamente estamos involucrados una familia ujú, en la alta dirección por lo general. ujú, Eso quiere decir de que los fundadores que han emprendido el negocio van abriendo camino poco a poco a medida que va creciendo el negocio, invitan a una segunda generación de por medio para trabajar con sacrificio, con valor, con ímpetu y obviamente después de eso pues también empiezan ya las sinergias. En contraste, un negocio no familiar básicamente es que a pesar de que nosotros somos colaboradores no familiares, estamos además también comprometidos con los objetivos, las metas, con la visión, ujú. pero no hay de por medio un núcleo familiar donde está como propietaria, por llamarlo Okey, de esa okey, forma, okey. ¿no? Pero el sistema de la familia también involucra mucho porque pues representa en muchas ocasiones un tema más de emociones, Ujú. de también la parte intangible, la parte de la filosofía, la cultura y evidentemente toda la dinámica de la complejidad de poder trabajar en familia. Eso lo hace especial y pues a pesar de que es imperfecto, o sea, no Ujú, hay familias perfectas, ujú. salvo la mía, no, mentira, y la tuya también, y las de todas las personas que nos están escuchando. Pero pues al final de cuentas es la diferencia primaria es que hay una familia que está detrás empujando la línea de la visión estratégica. Oye, Víctor, hablando de las familias, ¿qué ventajas tiene estar en una empresa familiar, formar una empresa familiar? ¿Cuáles son las ventajas, las fortalezas Sí, que estas tienen en sí. comparación con otro tipo de empresas? Bueno, en primer lugar, la conformación de la familia a nivel de un proyecto de emprendimiento recién naciente es que nos permite a nosotros, pues, empezar ya un poquito más de una forma, se podría decir, empírica Okey. y la familia en pro de buscar un proyecto que se llegue a cocinar, que se lleve a concebir, empezamos a sacrificarnos un poquito más de un horario habitual de trabajo Ujú, y adicional a eso, pues pensamos un poquito más en largo plazo. Esa visión de largo placista nos permite también apoyar mucho a un proyecto de longevidad de un negocio familiar y, ¿por qué no llamarlo de un proyecto de un legado familiar? Entonces, la forma como podemos articular un proyecto de emprendimiento, un negocio familiar, es que alguien en la familia se aventure
en crear o materializar una idea de negocio Ujú. y en consecuencia también pues alguien va siguiendo esa línea Okey. y van empezando por la definición de los roles, en la parte también de los horarios, de los lugares de trabajo y obviamente también de los objetivos. Entonces, manejar esa familia es un poquito también retador Ujú. porque ahí empiezan mucho manejarse la dinámica de los roles, ¿no? Claro, Yo no claro. sé si te ha pasado que en familia has visto que se pelean, pero Sí, al final de claro. cuentas también tienen que volver al día siguiente a reiniciar la página y evidentemente eso multiplícalo por todos los años hacia llegar a construir una evolución de un negocio familiar. Wow, Sí, esto de las peleas, digo, ahorita recuerdo cuando vivíamos con mis papás, mis hermanos y yo peleándonos a cada sí, rato, ahora con mis hijos de repente que los veo pelear. sí, Ahora imagínate que estar mm, compartiendo no solamente la casa, sino también el negocio sí, familiar, ha de ser todo un reto, ¿no? sí. En muchas ocasiones eso es muy bonito. Ujú, Definitivamente no creo que, bueno, al final de cuentas llega un momento dado en nuestras vidas que valoramos el tiempo de calidad en familia. ujú, Eso creo que también no tiene precio. Pero más allá, a veces hay familias que, pues, al compartir todo un día entero ujú. y eso multiplícalo por 24/7, se vuelve un poquito cansado. Y hay familias que no lo llevan bastante bien. Ujú. Y eso es lo que lo hace también dinámico porque estamos queriendo confundir el tiempo de calidad de familia al tiempo de calidad de la empresa. Y en algunas ocasiones sí he tenido situaciones muy complicadas sobre que los familiares no quieren hablar para nada de la empresa en el tiempo de calidad de la familia, ¿no? Ni Sí. peor aún un desayuno familiar y mucho menos también en la hora de la comida. No quieren hablar de negocios, lo que Sí, sí. queremos hacer es hablar de otra Desconectarnos, cosa, sí, sí, ¿no? sí, sí, Descansar, sí. desconectarnos. Ujú. Wow. ¿Cómo gestionan esto las familias? ¿Cómo gestionan este tipo de, pues, las subidas y las bajadas, Sí. las emociones? ¿Cómo los acompañas tú ante estos momentos? Bueno, en primer lugar, todo esto parte de reconocer de que nosotros no somos perfectos, no hay familia perfecta y tenemos que aceptar esas imperfecciones. Pero también a medida que cada uno de los familiares se va vinculando al proyecto de empresa, tenemos que ir viendo cuáles van a ser sus roles, las decisiones, las funciones y a empezar a poner puntos sobre la I. Y toda esta parte se fundamenta en dos pilares fundamentales. En primer lugar, el tener orden y en segundo lugar, disciplina. Okey, ¿Ok? Eso, muchas familias que han alcanzado el éxito han trabajado fuertemente en estos dos pilares. okey. El tener orden significaría que ves una empresa muy ordenada, donde está todo su inventario bastante bien, las oficinas, la papelería, inclusive existe mayor claridad en los roles de cada uno de los familiares, Okey. ¿no? Y también la línea jerárquica, ¿por qué no decirlo de esa forma? Y el tema de la disciplina es que más allá de tener las reglas claras, Ujú. inclusive también los códigos de familia o códigos de conducta o un protocolo, que es un documento que también determina algunas reglas en relación de la familia con la empresa y con el patrimonio. Más allá de eso es también tener la actitud con C de poder honrar lo que hemos acordado entre familia, ¿ok? Ujú. Cuando existe ese pacto ético, cuando existe esa sincronización perfecta, vemos que hay una familia detrás de eso en el proyecto de éxito que está tomando buenas decisiones. Okey, perfecto. Entonces ahí, me recuerda un poquito el tema de dentro de la empresa familiar existe un ADN. Sí, Cada empresa tiene su sí. ADN. ¿Cómo se va conformando ese ADN? ¿Quién lo va haciendo? ¿Cómo lo crean? ¿Cuánto tiempo toma en madurar ese ADN dentro de la empresa? Bueno, particularmente en los negocios familiares, más allá de tener claridad de cuál es la visión empresarial, que es muy oportuno, muy importante, tenemos que hacer un paso un poquito más atrás, que es de la familia. Okey. La familia también tiene sus características, su filosofía, su cultura, sus propios valores, sus tradiciones, y esa parte intangible nos provoca también ir trabajándolas con la propia filosofía de la empresa. Ujú. Cuando nosotros tenemos familias que tienen esa alineación perfecta entre el sistema de la empresa y la familia, comúnmente van en armonía y todo va fluyendo para alcanzar sus indicadores, sus metas y su visión netamente familiar empresarial. Mi recomendación es que no solamente nos aferremos a la dinámica de la construcción de esos elementos estratégicos de la empresa, sino también desde la dinámica de la familia. Se ve que cuando hay una alineación perfecta desde la dinámica del sistema de la familia,
indistintamente de las empresas que nosotros podamos ir emprendiendo a lo largo de todo el camino, se van a ir alineando, ¿no? Pero si vemos que todo está girando alrededor de una empresa, el sistema de la familia va en órbita y en algunas ocasiones cuando llega a fracasar el negocio o va quebrando, la familia como que va dispersándose. Entonces, para Mm, mí es muy importante trabajarla desde el sistema de la familia como un epicentro ujú. de todo el proyecto hacia un grupo corporativo que pueden conquistarlo en pocos años. O sea, es vital poder trabajar la relación familiar Sí, antes que la relación laboral, porque una lleva a la otra, de alguna sí. manera. Hay una simbiosis perfecta en esa dinámica, Ujú, ¿no? Porque son dos sistemas y ya de por sí, como son sistemas individuales o ujú. independientes, ya de por sí, en el momento dado que construimos un negocio familiar, los dos sistemas empiezan a tener una sinergia bastante oportuna, bastante dinámica, ¿no? Oye, y ahí, por ejemplo, en ese tema de esta sinergia, me estás hablando ahorita, por ejemplo, de las familias que de alguna manera se la llevan bien, que está Sí, muy padre y ya se lleva eso a la empresa, muy bonito, todo sí. fluye bien. Con las que no, con las que tienen una relación complicada en la familia y quieren empezar un negocio Ujú. familiar, ¿cómo se trabaja con ese tipo de empresas, no? Bueno, particularmente me gusta mucho entender qué está detrás de ese sueño, ¿no? En algunas ocasiones también tenemos que ir descubriendo si esa familia quiere apostarle todavía y tiene un grado de esperanza, Ujú, por llamarlo de esa forma, para seguir hacia el proyecto de empresa familiar. Y más allá que se vea que hay un negocio familiar, tenemos que hacernos las preguntas retadoras, preguntas donde podemos también cuestionarnos sanamente si queremos estar juntos mm, o unidos. Y en esa idea tenemos que abrazar la idea porque también no se trata de adornar y ser románticos con la idea, ujú, pero tenemos que abrazar con la realidad que en algunas ocasiones nos topamos. Yo creo que todo esto es primero entender hacia dónde quieren ir ellos ujú, y aceptar esas direcciones. Y si nosotros podemos alinear con todos los esfuerzos o con todas las herramientas de por medio, bienvenido sea. En algunas ocasiones faltaría simplemente definir los puntos de desacuerdo, pero ya si estamos hablando de un negocio, de una familia que no se puede ver ni en pintura, ni ujú, siquiera ni un desayuno empresarial o familiar, diría ya la situación cambia porque en algunas ocasiones lo más sano representa a que los familiares no todos estén trabajando en un mismo negocio. ya, Podemos estar articulando iniciativas donde tú, por ejemplo, que no te llevas con tu hermano, veamos si estás trabajando en un proyecto de emprendimiento propio, ujú, pero dentro del paraguas también del grupo familiar, por llamarlo de okey, esa forma. Si ya en algún momento se decide que tú no quisieras participar dentro del paraguas del grupo familiar, que quisieras emprender un negocio familiar con tu pareja, por llamarlo de esa forma, al final de cuentas también podemos ver líneas de acompañamiento, de apoyo para que no se corte la relación, ¿no? ujú. En ese sentido. Pero si ya estamos hablando de un caso muy dramático, muy tóxico, donde ya hay ira, resentimiento, enojo, frustraciones, diría lo mejor es tomar un propio camino Okey. y salir adelante y buscar la fotografía del éxito Ujú, donde podemos empatarnos en alguna línea del futuro. Es triste, pero cierto, a veces tenemos que tomar un poquito de distancia. He tenido casos muy, muy críticos donde nos peleamos todos los familiares ahí, ujú. pero ya cuando uno renuncia o uno abandona la situación del negocio, como que se llega mejor y Okey. tenemos que buscar un balance, o sea, un sacrificio. Sacrificas un poquito la relación Ujú. o sacrificas la dinámica del trabajo. Guau, qué Sí, fuerte, ¿no? es fuerte, es Sí. fuerte, es fuerte. Y ahí, por ejemplo, Víctor, ¿quién toma esas decisiones? ¿Cómo apoyas tú o qué incidencia tienes tú dentro de estas decisiones en la familia? Sí. Bueno, como consultor en dirección de empresa familiar tenemos la particularidad de manejar algunas líneas de acompañamiento, Ujú, buscando líneas de comunicación, líneas también de trabajo, de definición de hacia dónde va la familia en torno a los objetivos de la empresa, de la familia y también del patrimonio. En algunas ocasiones también se vuelve mucho este rol como un conciliador, como un ujú. embajador de la comunicación, un facilitador de la palabra o a veces hasta un sacerdote empresarial, lo digo Paño de en el buen lágrimas, ¿no? sentido. La verdad, es un rol muy, em, me llena de orgullo trabajar estos roles porque te vuelves parte de ese proceso
Y aunque seguramente ves radiografías de muchas familias, em, todos tienen un sueño Ujú. y ahí es donde tú te vuelves cómplice de ese sueño, ¿ok? Y te vuelves Mm, ahí en un sentido como embajador, protector, guardián de ese legado familiar, pero pues es distintos roles porque toda la dinámica de los negocios familiares tienen una área muy, este, si bien es cierto, multidisciplinar ujú. y ya hay una visión muy holística. En este caso no solamente es un tema de relaciones familiares, también hay temas a nivel de KPI o indicadores o la Ujú. cultura de rendición de cuentas de la familia, o en algunas ocasiones ya son partes de negociación o mediación Ujú. que te vuelves también parte, como en el buen aspecto, director de la orquesta Okey, para guiar o acompañar o a servir a las familias empresarias para que sobre todo lleven a buen puerto el negocio familiar. okey. Oye, Víctor, me imagino digo, Arturo, perdóname, me imagino que este tipo de tema, de alguna manera drena, de alguna manera Sí, absorbe, sí, cansa, porque estás lidiando con las emociones, sí, no de una persona, sino de una familia entera. sí. ¿Cómo se prepara un consultor? ¿Cómo te preparas tú, Arturo, ante estas situaciones? Porque día a día, me imagino, oye, vas con una familia y se empiezan a pelear y demás. Oye, ¿cómo te Sí. preparas emocionalmente, mentalmente, físicamente? Ujú. ¿Qué haces para poder estar lo más óptimo posible en el día a día? Wow, esa es una excelente pregunta. Te diría, Néstor, que la verdad, la conciencia, no hay una preparación previa así oficial. Creo que cuando ya tú tienes en tu ADN la calidad del servicio, el tema de la experiencia, como que parte natural te dejas llevar por todo ese camino. Sin embargo, te debo confesar de que no todo lo pongo, obviamente, a la dinámica de la suerte. Creo que se fundamenta mucho en mi nivel de preparación, en entender bien a través de un diagnóstico cómo está la dinámica de cada uno de ellos. Y me Mm, conecta mucho el ser empático con cada uno de ellos, no solamente con los fundadores, sino también con la siguiente generación, también con la fundadora. Y es ahí donde empezamos a ver visiones totalmente complementarias y es ahí donde, al ser empático, te vas conectando con esas preocupaciones de esas personas y sobre todo vas emulando mucho ese rol. Pero te confieso que a veces, como tú comentas, te drenan mucho las emociones, las claro, energías, porque es un sistema y si no se atiende correctamente, el propio sistema te va a botar en función de la teoría de sistemas. Pero no quiero sonar teórico, lo que quiero también comentarte es que antes de las reuniones también voy preparándome como para entender cuál es la línea de conducción. ujú, No tengo un libreto ya de por sí ujú, marcado, pero por la experiencia en el buen sentido, pues tengo la oportunidad también de prever situaciones donde ya veo que esta familia va primero a atacar por las emociones ujú. y hay otras familias que buscan más por el análisis de las decisiones en ese sentido, pero particularmente también al final de cuentas todo se lo dejo en manos de Dios Okey, y también por los valores de mi familia en su momento que me ayudaron a fortalecer y encaminar. ujú, Creo que se vuelve un poquito fácil en la línea de servicio, en la línea de la entrega y ujú, del compromiso, pero sin lugar a duda todo proyecto es diferente. No hay una línea muy marcada, no hay un libreto escrito. Esto debe ser espontáneo y en algunas ocasiones hay fracciones de segundo donde tú tienes que ser consciente que si no lo accionas bien, ujú. posiblemente alguien de aquí, de tus hermanos, vaya a levantar ese vaso y te lo vaya a Aventa lanzar. Entonces tú tienes que ser muy cautos con esos pequeños detalles, ¿no? Ya. Inclusive antes, durante y después de las sesiones. Por eso es un reto ser un consultor en dirección de empresa familiar. Me imagino, oye, me imagino que dentro de todo este proceso, de toda esta experiencia que has vivido, a lo mejor estos retos que hemos platicado, te ha tocado a lo mejor una historia de terror, ¿no? Ahí, ¿te acuerdas de alguna historia que te haya marcado, no sé, emocionalmente, que digas tú, hijo, eso, qué difícil este momento? ¿Te Sí. acuerdas de una situación así? Wow, no diría, bueno, pues te robo un poquito la palabra, de terror sí, este, hay de todo, siempre cuando estás conectando con personas o estás trabajando mucho con los seres humanos, en esta dinámica también de la parte de la familia, cada familia, como lo había comentado, representa un reto. Hubo un caso que me marcó bastante,
bastante fuerte porque habíamos entregado ya un proyecto de consultoría Ujú, y la verdad que había una fundadora que en su momento tenía el gran anhelo ujú. de dejar en vía a los hijos toda la empresa, ¿ok? Okey. Y trabajando en esas sesiones veíamos que era un reto marcar el compromiso de los hijos. Imagínate, no siempre llegan temprano, Claro. no siempre se levantan temprano a trabajar, a veces utilizaban las tarjetas de crédito de la compañía Excesivamente. y se vuelve a veces una situación bastante compleja de querer empatizar y cumplir los deseos de los fundadores Ujú. ante escenarios de hijos que son indisciplinados Okey. y que hay una línea muy marcada donde también suelen abusar De los de los recursos recursos de la de la empresa. Ujú. compañía. Pero particularmente ya los fundadores fallecieron, Ujú. justo en una línea de tiempo del COVID Ujú. y todo fue muy, muy rápido. Se Okey. vino esa línea y los hijos no estaban preparados, imagínate, La segunda la generación. segunda generación, Ajá. y eso es lo que empezó también a generar una turbulencia, porque al final les cayó un poquito más que todo la realidad, Ujú. pero se vieron los dos hermanos, los tres hermanos, y prácticamente empezaron a recapacitar lo que en algún momento no supieron valorar en vida Mm. delante de las acciones de los fundadores. Entonces, eso representa una tristeza profunda porque es como que de nada sirve que tú empieces a acompañar hasta que no vean la necesidad Mm. extrema, ¿no? Entonces, Ya. sí me conectó bastante porque fue uno de los casos que también, entre tantos, me dejé llevar por ese sentido altruista Ujú. de conectar hacia la familia y sobre todo también llega un momento dado que te encariñas con la familia, Claro. te vuelven, Eso forman es parte parte, de ella, ¿no? sí, Claro. aunque tú no creas, se vuelven, te invitan, inclusive también te dan pequeños obsequios en la línea de tu cumpleaños. Ajá, O sí, sea, sí. se vuelve como parte de una relación de largo plazo. Claro. Entonces, sí vi la necesidad también de profundizar eso y me conectó bastante porque me sentí como si fuera mis padres los que Ujú. fallecieron en ese entonces. Y es donde, viendo acá la línea de la segunda generación, te lo dije, vistes, esto tenía que pasar hace tiempo atrás y tienes que madurar, te tocó liderar el negocio, ahora te toca trabajar 24/7 y así Ya. sucesivamente, ¿no? Guau. Entonces, son cosas que tienen que pasar para que nosotros podamos entender la gravedad del asunto. Lastimosamente, en algunas ocasiones es así. Qué fuerte, ¿no? Sí, Qué fuerte el tener que sí, vivir esto. ¿Y cómo haces tú para dividir o separar este tipo? Porque como dices tú, vas familiarizándote, sí. vas haciendo una relación, Ujú, vas construyendo una relación sí, que si bien no es tu familia de sangre, ujú, pero en el día a día, en el sí, trato, escuchando, sí. empatizando, vas haciendo esta alianza. Ujú. ¿Cómo mantienes esa línea delgada del profesionalismo, de separar a este tema de ser parte de? Sí. ¿Cómo le haces? Bueno, un consultor en dirección de empresa familiar tiene que tener un rol muy imparcial, Okey, ¿ok? No tiene que ser sesgado, ni mucho menos jalar para un bando o un grupo okey. entre los familiares porque pierdes la La dinámica objetividad, ¿no? de la familia. Eh, Particularmente me gusta también trabajar en foros donde la familia esté completa, Ujú, pero también hay dinámicas de sesiones one-to-one donde puedes también ser muy empático y sobre todo con escucha activa, trabajar en esas líneas. Me gusta mucho proyectarlo en esa forma, pero también trato de no perder mucho la conectividad ujú, y al mismo tiempo, más que las personas, es entender cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, también sus compromisos y sobre todo sus expectativas. Y la distancia la vas marcando en función también del grado más allá de la relación del proyecto, ujú, es más que todo el compromiso de la necesidad, ¿no? ujú, Hay familias que realmente están en una situación muy críticas, que el compromiso tienes que trabajarlo mucho más intensamente y sobre todo también atenderlos en el buen sentido, apagando los fuegos, aunque se entienda un poquito mal, pero a veces hay familias que son un poquito complicadas versus a otras, pero
Al final de cuentas, cada una de las familias tiene que también tener o sea, tenemos que tener una distancia sana, pero sin perder ni dejar de lado la objetividad, ¿no? ¿Qué características tienen estos negocios familiares, Víctor? ¿Cómo empiezan estas empresas familiares? ¿Qué se considera una empresa familiar? ¿Cuál es el monto? ¿Dentro de qué categoría? O Sí. sea, ¿cómo nos puedes apoyar ahí para entender eh, el inicio de la empresa familiar? Sí, bueno, en primer lugar, las características de un negocio familiar es que hay una familia que toma decisiones, Ujú, o particularmente la mayoría de los que son accionistas toman decisiones. En segundo lugar, hay familias que básicamente están trabajando ujú, en el negocio familiar y en esa dinámica tenemos que alinear esos roles, esas funciones y sobre todo esas decisiones. Aparte de las características que vemos también en los negocios familiares que tienen una visión largo plazista, ujú, un sentido de pertenencia si lo sabemos llevar correctamente. Y además de eso, también buscar la forma de cómo vamos trabajando en la toma de decisión. En teoría, pues porque yo soy el dueño de la compañía, tomo decisiones aparentemente mucho más rápidas y voy dinamizando el movimiento de esas decisiones. ujú, En ese sentido, son algunas características. También vale la pena destacar de que de por medio de los valores de la familia, hay un grupo de colaboradores no familiares que también se van alineando hacia el sistema de la familia y ven con buenos ojos la dinámica de, ok, esta es la familia que tenemos que también ir guiando, conduciendo, acompañando ujú. para ir trabajando en una armonía, ¿no? Hay muchas características de por medio en ese sentido, pero sin lugar a duda, cada familia representa su propia particularidad. Si yo como emprendedor empiezo mi trabajo, empiezo este proyecto Sí, y quiero invitar a mi hermano, o invito a lo mejor a mi papá o a mi sí. mamá, ¿se considera ya una empresa familiar, un negocio familiar? Bueno, en realidad, pues por concepto estamos hablando de que debe haber una personería jurídica Ajá, donde tengamos una compañía legalmente constituida y entre el paquete accionarial o las acciones debería estar considerada que al menos la mayoría represente a un núcleo familiar de por okey. medio, pero también pone como condicionante que algún integrante de la familia esté vinculado en la alta dirección. Sin embargo, debo destacar que eso es lo que dice la teoría, Ujú, pero vemos casos donde todavía no son empresa y están trabajando papá, mamá y todos sus hijos en el giro del negocio, ¿ok? okey. Están produciendo, están generando también rendimientos, están dando empleos. Sin embargo, la respuesta rápida es, esto todavía no representa un negocio familiar, Ujú, pero en resumen puedo decir que esto puede ser un potencial de empresa familiar. Simplemente falta formalizar el okey. negocio familiar. Mm, Pero también al final el componente es poder trabajar en familia, pero al mismo tiempo también invitar a colaboradores no familiares para que puedan obviamente producir algún bien o un servicio en ese sentido. okey. Arturo, ya me queda claro cómo va empezando la empresa familiar. Al momento de tú contactar a una empresa familiar para poder asesorarla, para poder coacharla, para poder acompañarla, ¿cómo empiezan esas primeras pláticas? ¿Cómo se da esa primera interacción entre la empresa y el consultor? ¿Qué es lo que sucede? Sí. Bueno, una de las primeras entrevistas que nosotros tenemos es entender qué es lo que está ocurriendo Ujú, para buscar comprender la radiografía de la situación, si hay grados de conflicto alto, bajo, medio, si hay una situación muy particular de unas emociones del pasado, o a veces tenemos mochilas emocionales pesadas y es donde tenemos que ver si hay un resentimiento de por medio y entender qué es lo que está ocasionando ese malestar. ujú, Todo esto parte también de un diagnóstico. El diagnóstico se fundamenta mucho en entrevistas también uno a uno y al mismo tiempo también comprender en tres parámetros qué está ocurriendo en la familia, en la empresa y en el patrimonio. Ya cuando tú tienes estos tres elementos sobre la mesa y ves la realidad de lo que están evidenciándose en cada una de estas aristas, ujú. tú ya tienes una visión más compacta y empiezas a trabajar en líneas de acción entre lo importante y urgente, en la dinámica también de una propuesta de un organigrama y vas atendiéndolo en diferentes sesiones. Pero
es muy importante tener estas entrevistas porque en la capacidad de ir con paso a paso, tú vas teniendo la calidad del argumento, de saber decir, voy por acá porque en el diagnóstico salió esto y prefiero abordar esto. Y la sabiduría del consultor en empresa familiar tiene que tener mucho tino, mucho ímpetu, también ganarse la confianza como un Ujú, catalizador de confianza, pero al mismo tiempo también tiene que saber llegar a la familia, porque en algunas ocasiones tú dices una cosa y de repente la familia lo interpretó de una forma mm. distinta y es ahí donde vas perdiendo esa dinámica. Por eso tiene que tener habilidades también de comunicación. Oye, Arturo, ahí, por ejemplo, ¿es la familia la que busca al consultor o es el consultor que busca a la familia o se dan las 2? ¿Qué sucede? Bueno, particularmente, se podría decir que el paciente Es el que busca al doctor, ¿no? busca al doctor en teoría, pero también nace de que el paciente puede elegir, Ujú, ¿ok? Con qué doctor o con qué consultor. claro. También el propio consultor tiene que tener esa decisión. Sin lugar a duda, a veces puede ocurrir que estamos en un foro o una conferencia y vemos una situación donde escuchamos que también ocurrió un conflicto y como que el consultor podría dar el primer paso. Pero también va a depender mucho de la guerra de egos que nosotros tenemos Claro, claro. como expertos. Pero dejando de lado eso, es enfocarse mucho en, más allá del tipo de consultor que queremos ser en la vida, es buscar atender el problema de raíz y Mm, no tanto el síntoma. Entonces, indistintamente, creo que te podría decir que mm, por mi lado más las familias me han estado buscando okey. y no tanto yendo a No el buscar. doctor a buscar al Sí, creo paciente. que es parte de la naturaleza, pero no está de más también reconocer que en algún momento puede ocurrir viceversa a Claro, este claro. escenario, sí. Por cierto, sí, sí. Arturo, ahí, por ejemplo, estamos hablando de cómo es el primer contacto Sí, entre la empresa y el sí. consultor. Hay una realidad que sucede, estas empresas familiares les fue muy bien, empezaron a crecer, Ujú, empezaron a expandirse sí, nacional, internacionalmente. Bueno, ya tenemos 20, 30 años trabajando, ajá, vienen las otras generaciones. sí. ¿Cómo le pasan la batuta a la segunda generación, a la tercera generación? ¿Qué miedos, qué retos ve esa generación para soltar? ¿Cómo le hacen para poder soltar? Bueno, en primer lugar, una de las cosas majestuosas en los mundos de empresa familiar es que vemos la dinámica de un idioma multigeneracional. ¿Ok? Vas apreciando mucho la dinámica de alguien está abriendo camino Ujú, y hay una generación de por medio que va sumándose al proyecto de trabajar en familia. okey. Y más o menos en promedio puede ocurrir de que una empresa familiar veamos 4 generaciones. Imagínate la dinámica de cada una de las generaciones, características propias, Hijo de su diferentes, obviamente diferentes dinámicas, diferentes también pasiones, y cada generación es un idioma por entender. Más allá de entender también este idioma multigeneracional, es ver cómo podemos desarrollar un proceso de transición, ujú, no solamente de decisiones, sino también de responsabilidades. okey. Y es ahí donde tenemos que generar círculos de calidad para ver cómo te voy a entrenar en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, para que tú seas el próximo sucesor Ujú, o sucesora de un negocio familiar. Y es un idioma que se debe de abordar de una forma muy planificada. También tenemos que darle bastante tiempo de calidad, de saber invertir. Y en algunas ocasiones esto también a veces se sale de control porque ya no es un tema de solo herramientas, ya es un tema de ganas, ujú. de tú querer recibir ese relevo generacional. Entonces, hay una serie de factores que tenemos que también tomar en consideración, pero te podría decir que esto es un idioma no solamente del fundador, sino también un verdadero idioma y sincronización perfecta de una siguiente generación. Y es ahí donde tenemos que entender cuáles son los miedos de la primera generación, las dinámicas, las expectativas, y vamos a ir construyendo en ese sentido. Y no es nada fácil. Es lo que te iba a preguntar Sí, justamente, no es sencillo, ¿no? Me sí, imagino. O sí, sea, soltar al bebé que tanto me ha costado sí, crecer para que la segunda sí, generación lo va a echar a sí, perder, que es lo que, bueno, sí, normalmente hay como un tipo ciclo, ¿no? sí,
¿Cómo es este ciclo? Ujú. Digo, lo que he estado viendo o visto es la primera generación es la que se encarga, la que le mete Sí, 24/7 todo el tiempo, la hace, de alguna manera florecer. sí, La segunda generación le toca un poquito esas mieles, le empiezan a bajar un poquito sí, la calidad, y la tercera generación es como: "No, ¿yo para qué quiero esto?". ¿Más o sí. menos funciona así? Sí, hace pocos días estaba en un foro y un proyecto donde estábamos hablando con una familia que tenía casi de por medio 3 o 4 generaciones. Y me fijé muy bien en cómo una vez más se determina el sacrificio de las generaciones. Ujú, Y te lo puedo contestar de esta forma. Es bien difícil encontrar una segunda, una tercera, una cuarta generación que sobrepase el sacrificio de una primera generación. ujú, ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a tener estas dinámicas, basta con preguntarles fue el sacrificio de papá, mamá. Todas las generaciones presentes saben perfectamente que pues fue bastante arduo ujú, ese sacrificio. Sin embargo, si tú le preguntas cuál es el sacrificio que han dado en pro de crecer el negocio familiar a una segunda o una tercera generación, como que todavía no están ese sacrificio palpable. mm, Entonces, parto primero por eso, ujú, ¿ok? Cada generación por venir tiene que poner su cuota de sacrificio hacia la fotografía del éxito. Y además de eso, también reconocer que no es nada fácil recibir un legado. La segunda generación en muchas ocasiones va preparándose. ujú, No es para administrar, sino también para abrir camino a un proyecto de diversificación, de un ya, crecimiento, de un blindaje patrimonial y tiene que tener capabilities más complementarios en ese aspecto. Ya una tercera generación, el rol va cambiando, ya sea posiblemente un proyecto de internacionalización, pero mm, también cada generación tiene que poner su cuota o su comodín de un proyecto de emprendimiento. Es bien complicado. De repente tener una pymes y albergar posiblemente 4 generaciones. O sea, el barco se vuelve en algunas ocasiones poco asequible ujú. para 4 generaciones. Sí, Entonces claro, tenemos que claro. buscar en ese sentido, pero al final tenemos que trabajar con mucho sacrificio, ¿no? Hijo eso, oye, qué fuerte esto de la primera Sí, generación, el sí, sacrificio que hacen ellos, el sí, tema del tiempo, sí, el tema de perderse, días importantes con la sí, familia, etcétera, ¿no? sí. Por estar sacando adelante, a la empresa. ¿Qué sucede con las segundas o terceras generaciones que dicen: "¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Yo no me quiero dedicar a esto, Ujú, no me gusta, yo ujú, quiero hacer otra cosa, mi vida va más enfocada a otra cosa que no tiene nada que ver con la sí. empresa". ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Sí, fíjate que a medida que va pasando los años, el sistema de la empresa también va cambiando. Ujú, ¿Ok? En este siglo o en estos últimos años ya tenemos familias que son menos numerosas e integrantes. okey. Y eso hace que también la capacidad de maniobra en la dinámica de buscar entregar el relevo a un familiar Ujú, se vuelve en cierta forma limitado. Entonces tenemos que buscar cómo, ni bien emprendemos, desarrollamos que la plataforma o el negocio familiar dependa menos de una segunda generación. okey. Es un poquito crítico lo que estoy comentando, pero si nosotros tenemos un núcleo familiar de papá, mamá y 2 hijos y uno no quiere trabajar en el negocio familiar, de repente tenemos por descarte a uno de la Ujú, segunda generación. Pero, sin embargo, en algún momento esta persona de la segunda generación posiblemente se vaya a estudiar, no vaya a regresar, y es ahí donde tenemos que prever que el negocio familiar esté bajo la plataforma de posiblemente una preparación de que no existan familiares involucrados desde una segunda generación. okey. Y para eso tenemos que institucionalizarla, para eso tenemos que profesionalizar al equipo humano y en algunas ocasiones pues ver que este rol de la segunda generación no esté involucrado como colaboradores, sino más bien como parte del consejo de administración Ya. o desde las asambleas de accionistas en ese aspecto. Porque de alguna manera, igual me imagino también los segunda generación, tercera generación, oye, si Sí, quiero ser parte de, sí, pero no quiero la sí, responsabilidad de ser, el director, etcétera, sí, ¿no? sí, Quiero ser parte de, no me quiten, pero no me den toda la sí, responsabilidad. sí. O por lo menos que no te desapegues de la situación de la Ujú, empresa, aunque no estés trabajando en nómina, en el negocio familiar, por lo menos conozcas los hitos importantes de cómo vamos avanzando,
porque si llego a fallecer como fundador, en algún momento vas a tener que manejar esto bajo el rol de accionista Ujú, y como rol de accionista tienes que ser responsable. Una persona responsable es una persona que obviamente reconoce lo que y se adueña y obviamente se hace cargo de lo que dice y lo que hace. Entonces, ahí hay un grado de conciencia sobre la responsabilidad de cómo actuamos ante los diferentes roles. Hoy papá no me quiere ver como colaborador, ni yo tampoco, pero sí en algún momento puedo estar en la junta directiva o en el consejo de administración, dependiendo de la sinergia, dependiendo de cómo veamos esas expectativas de todas las partes. okey. Oye, Arturo, y por ejemplo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de esto, no quiero simple y sencillamente. ¿Se pierde el legado? ¿Se Ujú. pierde el legado de la empresa familiar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sigue llamándose empresa familiar? ¿Cambia de nombre? ¿Qué Ujú. pasa con esa empresa que ya no siguieron los familiares dentro de la misma? Por lo general, cuando hay unas siguientes generaciones que no están involucradas al proyecto de empresa familiar, puede que exista una ruta de donde los fundadores decidan vender la empresa y pasen a manos de otras familias. Okey. En pocas palabras, se podría decir que la permanencia de las empresas familiares no solamente se encasillan también en prever el nivel de quiebra, Ujú. ¿ok? En algunas ocasiones, para evitar la quiebra o por el desinterés de los próximos familiares, la ponemos en manos de próximos compradores Okey. y por lo general pueden ser familias que sí tengan ganas de continuar con ese legado. Pero al final de cuentas, el resumen es que quiero destacar de que una cosa es la venta de una propiedad y pase a manos de otra y otra cosa es el legado. El legado no solo se debe concentrar en el buen sentido en temas materiales, Ujú. hay un tema más soft, hay un tema también de los valores, de la filosofía y del espíritu emprendedor. Entonces, por mucho que no tengamos una compañía, se cierra una empresa, pero podemos ir construyendo otras empresas. Fíjate, ahorita hablabas de las habilidades que se desarrollan, Arturo, dentro de las familias, de las empresas familiares. Aquí los líderes de las empresas, ¿qué estilos de liderazgo utilizan? ¿Cómo llevan a cabo, este crecimiento que empezó con 4 o 5 integrantes de la familia, Ujú. ahora tienen 100, 200, 500, 1000 personas trabajando dentro Claro. del negocio familiar? ¿Cómo van desarrollando ese liderazgo? ¿En qué momento pierden la cabeza? ¿No la pierden? ¿Cómo vuelven a Sí. aterrizar? ¿Qué proceso es el que van viviendo? Sí. Bueno, entendiendo un poquito el perfil de los fundadores que inician un negocio familiar, estamos hablando de que por lo general son diferentes estilos de liderazgo. Ujú. Hemos encontrado eh, paternalistas, hemos Mm, identificado también situaciones de un rol más autoritario, un rol más afiliativo, más transformacional y se van evolucionando dependiendo obviamente también de la línea de crecimiento del negocio familiar y en consecuencia también del número de colaboradores. A veces hay líderes que les gusta trabajar mucho más de cerca en los grupos menos numerosos ujú. y ya cuando te das cuenta, este estilo de liderazgo no funciona perfectamente cuando ya tienes 100 o 200 o Ujú. 1000 colaboradores. Ya. Va cambiando. Entonces, parte de la dinámica de esta evolución del liderazgo es entender y reconocer de que tú lograste encajar al inicio como gestor, como desarrollador de una idea y materializarla también a través de un proyecto de ejecución. Pero en algunas ocasiones no encaja este perfil que empezó a un perfil que de repente ya está en un ciclo de vida totalmente distinto de la compañía. Entonces, tenemos que capacitarnos, tenemos también que rodearnos de personas talentosas y más inteligentes que nosotros mismos para poder solventar esas debilidades o esas oportunidades de mejora para este estilo de liderazgo. Y fíjate, Néstor, que quiero recalcar que pareciera que a medida que van pasando los años, ya estoy viendo menos los estilos de liderazgo autoritarios. Okey. Ok, creo que parte de la dinámica también es entender a ver cómo sobrellevamos bien la dinámica de la familia y también el equipo de humano no familiar en ese sentido.
no suelo ver fundadores donde empiezan Jefes, ¿no? Así, vas a hacer jefes, esto y tienes que hacer sí, esto, y si no, sobre todo vámonos. también de una forma muy coercitiva, Ujú, ya no lo estoy visualizando, o sea, ya no se ve en esa parte, pero seguramente hay. ujú, El punto ujú. es que eh, pueden estar funcionando en una línea de tiempo y espacio, pero no quiere decir que funcione hacia el proyecto de longevidad. Y parte de la razón de entender de este estilo de liderazgo es que nosotros, o como todos los líderes, tienen que ir entendiendo la dinámica para ver cómo va evolucionando en todo sentido. Fíjate, eso es muy importante porque hablar del tipo de liderazgo de Sí, cada quien, digo, va a depender mucho del contexto, ¿no? sí. Donde esté manejando la empresa. Ujú, Pero esto de ir escuchando cada vez más, cada vez menos el tema del autoritario, sí. yo creo que es Ujú, algo positivo que se está humanizando más el liderazgo, el tema del trato mismo dentro de la ujú. empresa familiar se está humanizando y qué padre, qué Sí, interesante. sí. Y fíjate, Néstor, que posiblemente no sea ni positivo ni negativo. Veamos un poquito la dinámica. A veces hay proyectos de empresa familiar Ujú. que al tener todo un ritmo de trabajo de un líder autoritario, van produciendo economía, van produciendo bienestar, Mm, y así está diseñado ese sistema para funcionar con ese estilo de liderazgo, ¿ok? mm. Tú le cambias a un liderazgo, ejemplo, humanista, un liderazgo paternalista, un liderazgo Y transformacional, ya no y funciona. no funciona. Mm. Entonces, creería que va a depender mucho de ese estilo y sobre todo De la necesidad. de la necesidad Ya. y del acoplamiento, ¿no? Ya, oh, sí, Sí, cierto, tienes razón. sí. Sí, 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 porque He visto que vas cambiando colocas a alguien que tiene un sentido más, se puede decir, afiliativo. ujú, Me preocupa más la persona y no tanto los resultados. Y de repente, pues, se va perdiendo el tema del va negocio. perdiendo la rentabilidad, los indicadores, más allá de que mis palabras se vayan enfocando a un tema netamente económico, Ujú. sino entender que posiblemente si no producimos, no podemos pagar la nómina y en algunas ocasiones nos toque desesperadamente pedir préstamos, ¿no? Y ahí, Arturo, por ejemplo, ¿tú cómo entras en ese tema de, oye, para aplicar qué estilo de liderazgo? ¿Tú asesoras, tú acompañas, Ujú. tú recomiendas qué tipo de estilo de liderazgo deben de utilizar Sí. o las personas de manera natural o estudiado es el que empiezan a aplicar? ¿Tú cómo los acompañas en ese sentido? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que hay un punto de referencia de las pruebas psicométricas Ujú, donde te evalúan las competencias y el test de personalidad que es el DIS. A través de entender cuál es tu estilo de liderazgo, lo convalidamos con la necesidad de la compañía. ujú, Y en la necesidad de la compañía está levantada el descriptivo del cargo, porque ahí aparece el pool de competencias, las ujú, funciones, la experiencia cualificada, entre otras cosas, y sobre todo también la formación académica. Una vez que validamos lo que necesita la compañía, entendemos también una área de oportunidad de trabajo desde la banda o desde la dinámica de qué es lo que tú tienes como aporte de ese background ujú. hacia lo que necesita la compañía y empezamos a desarrollar ya líneas de mentoría o de repente en algunas ocasiones un proyecto de desarrollo específicamente familiar. Ok, perfecto. Ujú. Dentro de la misma empresa va creciendo, cada vez es más difícil de alguna manera controlarla, Sí, empiezan los chismes dentro de la corporación, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se cortan? ¿Cómo se quitan? O cómo se gestionan? Porque sí, digo, en todos lados hay, ¿no? sí. ¿Cómo empieza ahí? Oye, que fulanito dejó a la esposa porque anda con esta otra persona, Ujú. manganito. ¿Cómo gestionan ese tipo de comunicación o de información dentro de la empresa? Sí. Bueno, cuando estamos hablando de una familia que Ujú, está involucrada en su mayoría en el negocio familiar, tenemos que entender de dónde proviene eso ujú, y quién le está empujando a que se incite esto. okey, Si vemos que hay una familia que va trabajando y aunque tú contrates a 20 personas y que son buenos profesionales y vemos que la familia está siendo muy empírica, menos ejecutiva, tenemos que trabajar mucho con la línea de preparación de esta familia, ujú, porque en algunas ocasiones esta familia posiblemente no tenga el nivel de preparación que los no familiares okey. y esa línea de chismes o de repente enredos o confusiones o un lenguaje muy informal, si proviene de parte de la familia, tenemos que ir desarrollando líneas de formación, pero al mismo tiempo también reconocer de que
Cuando empieza a ver la familia en generar esos chismes o canales informales de comunicación, tenemos que hacer sesiones de calibración porque no es posible que desde los propios integrantes familiares empiecen a desordenar. Sí, claro. Y pues la idea de todo esto es que la familia represente un rol de ejemplar para que pues obviamente también ese estilo de liderazgo vaya dejándose conducir por estos integrantes familiares. Pero cuando vemos, Néstor, y es un poquito triste apreciar que hay familias que de repente son los mismos que dan el chisme, como que van desmotivando y, y va a haber en algún momento donde te pase factura, ya sea por un nivel de rotación alta o inconformidad o Mm, clima organizacional. Pero tenemos que tener ahí unas sesiones de calibración con la familia y hacer team back de evitar que eso exista. En el peor de los casos, tendría que salir este integrante familiar ya. porque eh, pues no puedes dañar tampoco lo que Desvincularlo, ¿no? De la organización. y habría que desarrollar una metodología para eso. ¿Te ha tocado presenciar, ser testigo de algún escándalo que dices tú: "Guau, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Porque se pasaron de la raya", ¿no? Sí. O sea, ¿te ha tocado ver, presenciar, Ujú. escuchar de algún Sí. escándalo de esa índole que digas: qué Sí. difícil poderlo sopesar, qué Ujú. difícil poderlo sacar adelante sin que haya daños Sí. colaterales"? Por ejemplo, me tocó un caso donde el papá, Ujú, sin querer, en algunas conversaciones de un domingo o un sábado, fue ya con copas encima, ya. le dijo Después al del juego de fútbol, ¿no? después Después de la carne sí, asada. le dijo al hijo básicamente, pues no te preocupes, te voy a dejar el cargo de director general, ¿ok? Ándale. Y fue una situación así como que muy informal, Ujú, de eso es donde el papá empieza a llorar, el hijo también como que baja la guardia, etcétera. Pero ya regresando a la dinámica de lunes a viernes, empezó a comportarse súper empoderado este hijo mm, y empezó a, inclusive a tratar un poquito mal a los colaboradores y también se veía como que él quería ya tomar decisiones y dejar de lado al papá y fue yéndose hacia el lado oscuro. Y en mm, pocas palabras empezaron a tener problemas, agresiones inclusive físicas delante de los colaboradores, insultos, dinámicas bastante fuertes. Y el fundador no quería decirle que pues hasta aquí llegamos, ujú, ¿no? Quería tratar en lo posible de mediar, honrar un poquito lo que le había dicho en ese momento aparentemente especial, pero para no alargarte la situación, hubo un momento a donde el hijo empezó a lanzarle un vaso, casi le rompe la cara guau, y obviamente a través de eso el fundador reaccionó ujú, y tomó más conciencia y dijo, esto se tiene que cortar de raíz ya, y lo despidió en ese momento. okey, Ok, entonces tuvo esa valentía, por lo menos, de actuar, pero posteriormente ya no se llevaban para nada. Entonces tomó varios años, ujú, obviamente, en reconciliarse ya, esa relación, pero lo que quiero decirte, sí, esos son los casos que cuando ya hay situaciones muy graves, ujú. terminas evidenciando. Y es triste, pero cierto, al final de cuentas, que de nada sirve ese sacrificio que lo han hecho una vida entera los padres Claro. si los hijos no toman conciencia de recibir ese legado familiar. Arturo, ahí juega un papel muy importante los valores Sí. familiares, cómo te educaron, la ética, la Ujú. moral, pero ¿será tan fácil poder hacerla a un lado cuando tienes delante el poder, el dinero? O sea, ¿qué es lo que pesa? ¿Por qué tomar esas decisiones? Digo, poniendo el caso, una persona educada, Ujú. una persona con principios, con valores, llegar a este punto de inflexión Sí, donde me dejé llevar y me voy, como dijiste tú, por el lado oscuro, ¿no? sí, El dark side, no, nos sí, vamos de dark side. ¿En qué momento? sí. ¿Dónde se rompe eso que estuve viviendo, eso con lo que me Ujú. educaron? ¿Cómo se rompe? Bueno, en primer lugar, los valores deben ser valores vivos, Mm, valores que no solamente deberían estar contemplados en un papel, sino también hacer ejercicio a través de foros familiares, de conceptualizarlos, de ver cómo los honramos y que esos valores también nos representen y formen parte de nuestro ADN. En algunas ocasiones vemos que ya dejando de lado un poquito los valores,
es un tema de comportamiento de una forma muy desesperada porque ves que hay un acto de injusticia Ujú, que ya no lo puedes sobrellevar, una línea de resentimiento y al final eso provoca también eh, una situación que genere un grado de conflicto alto. ujú, Entonces, diría, no solamente es importante entender y generar valores familiares y obviamente que regulen nuestro comportamiento ético, sino también la madurez emocional. mm. Como buenos latinos, de repente podemos estar Sí, claro, claro, claro. exaltándonos, pero también tenemos que ir controlando ese background emocional de por medio, ¿no? Creo que los valores que podemos a veces encontrar con mucho más frecuencia pueden ser la responsabilidad, también la unidad, de igual manera también posiblemente el trabajo en equipo, las líneas de la comunicación, el respeto Ujú. y así sucesivamente. Pero ya cuando hay un grado de injusticia, a veces nos desesperamos y terminamos afectando esos valores, ¿no? Okey, okey. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo le hace los papás en esta segunda generación, o los abuelitos, a lo mejor que les toca ya, ¿no? ¿Cómo ayudarle a esa segunda o tercera generación como a reivindicarse, como Sí, a volver a agarrar el rumbo, ¿no? Hacia lo que se espera, ajá, tanto de ellos a manera personal sí. como a manera profesional. ¿Qué hacen? Mm, ¿Cómo les ayudas tú a ellos para en esta tarea de paternalismo, de educación, ¿cómo les ayudas tú a ellos? ¿Cómo incide tu voto? ujú, ¿Cómo incide tu experiencia ujú. dentro de estos momentos? Sí. Bueno, Néstor, en primer lugar, el consultor en dirección de empresa familiar no, en teoría no toma una decisión, Ujú, sino acompaña o guía. ujú, Y al final, la familia es que tiene que tomar una decisión. La capacidad de manejar estos temas es poner sobre la mesa los distintos escenarios y que ellos vean los pros y los contras. mm, Pero esa, esa genialidad de colocar esos distintos escenarios radica no solamente en opción A o B, sino también de ir visualizando qué va a pasar con las consecuencias de A y B. ujú, ¿Ok? Es como si estuviéramos jugando eh, un ajedrez y ujú, de repente ves movimientos de corto plazo y de largo plazo. ujú, Entonces, cuando estás ante la familia, tienes que tener esa sabiduría necesaria de dejar todo claro, porque en algunas ocasiones son decisiones muy emocionales ujú, y en otras muy analíticas, muy racionales, y cada uno tiene sus ramificaciones de por medio. Sin embargo, debo reconocer que es bastante crítica a veces los escenarios porque es como que estás en un escenario posiblemente donde ambas opciones pierdas. mm, Y es ahí donde tienes que tener esa capacidad de diagramar en donde pierdes menos. okey, Porque, por ejemplo, tu hijo te robó ujú, y de repente, pues, te robó, por ejemplo, $5,000 y luego lo despides. Entonces vas perdiendo el dinero, en teoría, ujú, si no lo recuperas, pero también despides a tu hijo y pierdes a tu hijo. ujú, claro, Más que claro, un claro. colaborador, Ujú, de una u otra forma lo vemos de esa manera, pero también tenemos que ver los pros y los contras y en algunas decisiones a veces hacer lo correcto representa también un estímulo muy crítico ujú. de parte de los fundadores. Sí, por ¿Ok? supuesto, Sí, por supuesto, son decisiones muy sí. fuertes. Es fácil decir tú despides a tu hijo, ¿ok? Pero es bien difícil tener a tu hijo al lado y despedirlos, Todo lo ¿ok? que conlleva. Todo lo que conlleva la parte emocional, la parte del resentimiento. Al día siguiente todos los familiares te empiezan a culpar, ¿por qué hiciste eso? Guau. Y se genera toda una línea de escenarios bastante complejos. Ujú. Sí, Qué triste sí, llegar a esos puntos, ¿no? sí, sí, Pero es una realidad. sí. Pero al final de cuentas también tenemos que ver que dentro de todas las dinámicas que ocurren en la mayoría, en las familias, esos son los retos importantes que tenemos que sortearlos. Y si tú te vas capacitando, si tú te vas también rodeando de personas que te ayuden en esta dinámica, esos retos se vuelven muy fáciles de sortear. Eh, es complejo, sí, pero ya cuando estás viendo los resultados a través de una familia inteligente y madura, obviamente ves la situación de que te vas acercando
hacia el camino del éxito y vale la pena, ¿no? Creo que eso también es oportuno destacarlo. No todo es malo y obviamente también dentro de estas imperfecciones de trabajar en familia, tenemos que reconocer que trabajar en familia es algo bastante oportuno, es un tesoro bastante valioso, porque con poco y nada, con tus hermanos Sí, que de claro, repente, claro. ejemplo, no tengan sus maestrías, Ujú, no tengan su inteligencia, lo digo también con mucho respeto, pero con este equipo, con poco y nada, claro. han salido adelante y es donde han podido construir un propio imperio. Entonces, esa es la capacidad también de encontrar el buen liderazgo de un negocio familiar. ¿Cómo le haces para encontrar las personas adecuadas, Arturo? ¿Cómo se encuentran a los familiares adecuados? Oye, porque es muy fácil decir, yo quiero trabajar con mi primo o con mi hermano, pero sabes que a lo mejor el primo que le puede sumar más Sí, es este otro con el que no platico mucho. ¿Cómo le hacen para poder juntar al Dream Team, no? sí. Pues tenemos que basarnos un poquito en las competencias, Mm, en qué es lo que está haciendo mejor, qué es lo que hace bien esa persona y dónde puede aportar valor añadido. ya, Más allá de ser familia, tenemos que encontrar el punto donde están llevándose bien, comparten la misma visión, comparten los mismos valores y además de eso contribuyen obviamente hacia llevar a buen puerto el negocio familiar. Entonces, ahí me ha tocado también donde hay familias que no aportan valor añadido, ya. pero dependiendo mucho de los estilos de liderazgo, pues al final este negocio está conformado por 50 colaboradores, uno que tanto influye en una posición operativa o de repente a nivel estratégico, y es donde a veces subsidiamos esos tipos de problemas Ya. o esas deficiencias de talento, por llamarlo de esa forma, pero las recompensamos de una manera totalmente distinta. Y hay que encontrar bien esa fórmula. ¿Cuánto dura aproximadamente este proceso de acompañamiento a la empresa familiar? Aproximadamente pues un año. Ok. Es una relación donde vas trabajando mucho la línea de institucionalización, Ujú, el ordenamiento y sobre todo también de un cambio de primer nivel desde la familia y es un proceso gradual. No se estipula que estos tipos de procesos se generen en conversaciones de una o dos pláticas. Hay un ujú. proceso donde no solamente se trabaja con los familiares, sino también con los no familiares, dependiendo de las circunstancias. Ok. ¿Cuántas empresas se pueden llevar al mismo tiempo? Estos procesos como cuánto digo, para no volverte loco, ¿no? ¿Cuá cuántas empresas así puedes llevar en un año? Ok. Bueno, estamos hablando si un proyecto es integral, Ujú, donde hay varias herramientas de por medio y sobre todo in- encaminando mucho a la línea de focalización no solamente de la empresa, de patrimonio y también de la familia, ¿no? ¿Ok? Si estamos hablando a nivel anual, pues posiblemente puedan ser de 12 a 16 proyectos okey, este, al año, sin ¿ok? volverte loco. Sin volverte loco, ¿ok? Pero también representa un poquito la dinámica de que a veces hay pymes que la relación de ordenamiento o de línea de acompañamiento puede ser de 9 meses y hay otras que las espacias por no tanto la dinámica del consultor, sino por las agendas. Ya, Hay familias que están viajando porque tienen un grupo corporativo y no pueden reunirse semanalmente, entonces ya. se amplía mucho en esa parte. Al final de cuentas, depende mucho del tiempo de calidad que le destines. Si pudieras resumir en una palabra, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué palabra se te viene a la mente, Héctor? Tú, Arturo, Referente. referente. Anhelo de todo corazón ser un buen referente. No busco ser el mejor. Ujú, Creo que ahí hay personas que lo pueden estar haciendo mucho mejor. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Pero el ser referente implica la dinámica de ir construyendo tu propio análisis, tu propia metodología, las herramientas y compartirlas. Y otras personas que vayan valorando esa aportación hacia las mejores prácticas de empresa familiar. Hoy por hoy, Néstor, estamos en una guerra de herramientas tradicionales que ujú, son el protocolo de familia, gobierno corporativo y plan de sucesión. Y en muchas ocasiones, de una forma histórica, habían consultores o expertos en la materia que veían que solamente eran estas tres herramientas ujú. que ya podías resolver toda la dinámica de un negocio familiar.
y la verdad que no es así. Ya. Entonces, el ser referente implica mucho también, más allá que vean que puedes compartir, generar una difusión de conocimiento y de una forma desinteresada, que no se base fundamentalmente en una relación mercantilista, Ujú. sino una relación de largo plazo, porque cada decisión, cada consejo que das o brindas como consultor de empresa familiar repercute de una forma directa o indirecta al negocio familiar. Y tienes que ser muy cauto por qué es lo que transmites, cómo lo transmites y en el tiempo adecuado que lo transmites. ¿Cuál ha sido una de tus mayores alegrías en este proceso de ir acompañando, de ir mentoreando, de coachando? ¿Cuál ha sido uno de esos momentos que dices tú, wow, me acuerdo de este, no se me va a olvidar, no se me ha olvidado? Sí. Bueno, me pongo muy feliz cuando la familia pasa de un estado de resentimiento puro, Ujú. de enojo, de no querer reunirse, hacia un escenario de vamos a trabajar en familia, este, generemos reuniones familiares para saber cómo estamos y sobre todo también que exista esa línea de comunicación. Entonces, mi fotografía, o sea, al final de cuentas, encuentro la felicidad cuando veo las familias pasan de un estado a otro y a pesar de que son emociones cíclicas, ¿ok? Posiblemente saben ya con las herramientas de volver a recuperarse y vuelven a su estado de felicidad o hacia la búsqueda de felicidad. Ese es el Qué padre, momento más atesorado o más sublime que podría decir qué padre, que satisface enormemente el rol del consultor en empresa familiar. Lo digo desde mi experiencia qué personal. padre, Arturo. Sí. Oye, Arturo Rivadeneira, quieres ser referente, disfrutas mucho el ver a estas personas pasar de una separación, de un distanciamiento a un perdón, a una Sí, reconciliación y poder trabajar en sí, miras hacia el mismo objetivo. Oye, pero en todo eso también yo te he visto dando conferencias, Arturo. sí, ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en los escenarios dando conferencias en diferentes sí. países, a diferentes empresarios? ¿Qué sientes cuando estás en una tarima compartiendo con estas familias? Bueno, sin lugar a dudas, los primeros minutos o antes de empezar a dar esa conferencia, esa plática, muchos nervios, ¿no? Sin lugar a dudas, te pasa a ti y nos va a pasar siempre a todos. Pero ya cuando empiezas a compartir estos temas, Ujú. al momento dado en que te vas conectando con el foro, vas viendo que es como un escenario de conversación y es como un baile, ¿ok? Una sincronización perfecta y es ahí donde empieza a ver esa necesidad de, ok, ya no estoy nervioso y evidentemente se satisface mucho el compartir ese tema muy en particular, ¿no? Ya. Pero también, sin lugar a duda, por el propio tema, se presta para hablar de empresa familiar en el campo de marketing, en el Ajá. campo también de las finanzas, en el campo también de recursos humanos, y siempre va a ser un reto atender esas preguntas del público, Ujú. pero sin lugar a duda, pues a medida que vas ganando más experiencia, te sirve bastante como para ir siguiendo, continuando al siguiente nivel en ese ¿Cuál ha sentido. sido el país, Arturo, donde te has sentido, wow, ay, aquí sí, batallé un poquito? Y a la vez, el contrario, ¿en qué país te has sentido como muy acogido con esos empresarios, Sí. delante de estas personas? Ok, bueno, pregunta un poquito, me pones entre la espada y la pared. Yo, Bueno, sí es yo, cierto, sí es yo, cierto. yo diría más que el país, es el foro, Ujú, ¿ok? Por ejemplo, cuando estamos hablando de una plataforma donde hay 300 personas o 200 personas, la dinámica a nivel de encontrar particularmente fundadores ujú. o consultores también o siguiente generación, lo hace también importante visualizar un punto de armonía del tema que vas a abordar. Ya. Y ya cuando son foros más pequeños, no quiero dejar de decir, también hay nervios, es Ujú. natural, Claro. porque en algunas ocasiones pues te pueden generar preguntas más retadoras. Más allá del conocimiento es cómo lo enfocas ante la presencia de los fundadores Ujú. o cuando quieres criticar a las siguientes generaciones,
hey, esto no va por ahí, Sí, sí. vamos a regresar o rebobinar un poquito la dinámica y Ajá. vamos a volver a empezar. Pero no, yo creo que al final de cuentas, más allá de todos los países que he podido visitar, diría, cada experiencia es muy particular Ujú. y es como ir aprendiendo a encontrar un idioma muy universal con el propósito también de entregar el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Súper bien, Arturo, súper bien. Arturo, ya para andar finalizando nuestra plática, hombre, que ha estado muy interesante el conocer Gracias. todo el universo de esas empresas familiares, cómo surgen, lo que les cuesta mantenerse, que no Ujú. es, no es nada más, mira qué padre, mira este negocio, mira tal. No, todos pagan ciertos Sí. precios dentro de la misma, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que no te han hecho, pero te gustaría que te hicieran, Arturo, en tu carrera, en tu experiencia? ¿Hay algo que quisieras compartir, que no has podido compartir porque nadie te lo ha preguntado? Ok, bueno, esa no la vi venir, Néstor, esa no la vi venir, eso fue, digo, me vas a dejar pensando hasta diciembre, ¿no? Creería que, pues es un poquito, em, cuando activas un sueño, cuando activas un camino a seguir, es por algo que te ocurrió, Okey. ¿ok? Entonces, una de las preguntas que no me han hecho y obviamente he tenido ganas que en algún momento me lo digan es, ¿qué fue lo que provocó que tú estés aquí ejerciendo este rol Ujú, o esta área o esta ramificación de conocimiento? ¿Qué provocó en ese sentido? Porque pues una cosa está trabajando en el negocio familiar, pero a través de situaciones muy particulares, ¿en qué momento pasó de esto a estar trabajando en familia a tener una firma o ser un consultor de empresa familiar o dirigir un centro de empresa familiar? Entonces, creo que ahí es un poquito es la razón de ser es ver qué ocurrió en el pasado y de tal manera cómo voy buscando inventar, subsanar y conectar a familias empresarias que no vivan o no pasen lo que a veces uno ha pasado en la historia, ¿no? ujú. No es nada crítico, simplemente era que al final eran decisiones que se tenían que tomar, pero sin lugar a duda, más allá es de afrontar las consecuencias y avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? En ese Excelente, sentido. excelente, Arturo. ¿Alguna recomendación, Arturo, que quisieras compartir con las personas que nos están escuchando, referente si están pensando en iniciar, con algún negocio, si tienen en mente ya, o si ya están, de hecho, si ya están, con este negocio, Ujú, trabajando con sus ujú, familias, si lo quieren formalizar, ¿qué recomendación le puedes dar a todas estas personas que quieren o ya están, encaminados ujú. en este proyecto de un negocio familiar? Bueno, mi primera recomendación concreta es ordenarse, Okey. ¿ok? Cuando veo empresas que están teniendo un nivel de facturación muy altas, definitivamente vemos que la empresa está desordenada, no Ujú. tienen procesos, o peor aún, si la familia en sus hogares está todo desordenado, ese proyecto de rentabilidad no va a cocinarse de largo plazo. Ujú, Simplemente es un indicador que pasa una crisis y ya quebró la compañía. ujú, La primera recomendación concreta viene a ser directamente el ordenamiento. ujú, El segundo es llegar a encontrar una sincronización, un diálogo, una comunicación entre todos los que están involucrados en este sueño. ujú. Para buscar esa armonía tenemos que entender bien cuáles son las expectativas y cuál es el grado de compromiso. Okey. Y el tercera recomendación para mí es ir visualizando que conforme vas avanzando en cada paso hacia el camino del éxito, es aprender a reconocer esas imperfecciones, ¿ok? He visto y he sido testigo de fundadores que quieren que sus hijos sean clones y a veces Mm, se vuelven como la antítesis y es ahí donde empiezan a haber mucho resentimiento mm, y ese resentimiento se transmite inclusive de generación en generación. ya. Entonces, la tercera recomendación es esa, pero también ir reconociendo de que si tenemos un problema, no postergarlo, porque un problema pequeño en 5 años puede generar un efecto colateral y si no se lo atiende correctamente,
ese conflicto puede pasar inclusive de generación en generación y se vuelve como un efecto multiplicador dañino, no solamente a nivel de la empresa, sino también al sistema familiar. Ok, muchas gracias Arturo por compartir con nosotros esta información. Arturo, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren asesoría, si quieren tenerte como su consultor, como su aliado, ¿dónde te pueden encontrar, Arturo? Bueno, en este caso, la idea es que estamos trabajando fuertemente desde la dirección del Centro de Empresa Familiar de la Universidad de Monterrey y básicamente apoyamos mucho en los proyectos de consultoría y también en programas ejecutivos. Nos pueden también encontrar en el centro dentro Ujú. de la Universidad de Monterrey, aquí en México. Y al final de cuentas, también más allá de poder ayudarles a servir, es compartir ese conocimiento. Pero sin lugar a duda vamos a estar muy atentos a esas preguntas que cada uno de los participantes o cada una de las personas que nos están escuchando nos pueden estar haciendo. Y pues no quiero dejar de lado el felicitarte por lo que estás haciendo en Muchas gracias, este Arturo. canal Gracias. muy especial y desde acá, desde el centro, también admiramos en todo sentido esas ganas y ese deseo de poder contribuir a las personas que tienen muchas ganas de poder aprender cada día. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Arturo Rivadeneira estuvo con nosotros. Ya lo saben, síganos en cada video, en cada entrevista que estamos teniendo. Estamos subiendo semanalmente a algunos de nuestros invitados. Pueden visitar nuestras plataformas en TikTok, en Instagram y en Facebook. Vean el video completo en la plataforma de YouTube. Ya lo saben, entonces, Néstor Moctezuma Podcast, enciende tu vida, alumbra la de otros. Hasta pronto.